10:30 de la mañana, puntual, esta vez puntual con Daniel Campos, ya está en línea y vamos a hablar seguramente sobre la situación nacional, los escándalos de Coima. Y pregunta, primero, buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Gracias por esta columna. Y como pregunta, bueno, primero te voy a decir algunas cositas. Se confirma lo que vos venías planteando de este gobierno débil, ¿no? Que se demuestra ahora, ayer justamente, cómo lo sacaron bajando de Loma de Zamora, que parecía un gobierno cuco, que se llevaba todo por delante, de derecha, derechoso, y bueno, sí, bien derechoso, pero no nazi ni fascista, sino que un gobierno débil. Eso, bueno, veía venir este escenario a 2 años de gobierno de Milei. Sí, nosotros nunca creímos añade se escucha medio como con sonido, a ver si te podés acercar. ¿Se escucha mejor? A ver. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Bueno, entonces, disculpa por los inconvenientes técnicos. No, nunca nos creímos la campaña de que Milei era un gobierno fuerte, que se venía el fascismo en Argentina. Tampoco nos creímos nunca la campaña de que el fascismo se venía en el mundo, que hay un ascenso de la ultraderecha. Eso es todo mentira. Si no hay ningún gobierno hoy capitalista fuerte, salvo las dictaduras, pero que también están cuestionadas, como la de Xi Jinping en China, o la de Díaz-Canel en Cuba, o Ortega en Nicaragua, el propio gobierno de Bukele en El Salvador tiene muchos problemas. Es decir, no hay hoy gobiernos capitalistas fuertes porque hay una crisis tan grande del capitalismo que es imposible para cualquier gobierno capitalista hacerse sólido, poder tener una relativa tranquilidad. Y lo estamos viendo aquí con Milei. Vamos a hablar un poco del caso de corrupción, que no nos asombra, o sea, no asombra a nadie, pero fundamentalmente vamos a detenernos un segundo antes a la crisis económica de la Argentina. Es decir, la disparada del dólar, la disparada de las tasas de interés, cómo el Milei intenta avanzar en un régimen de acumulación capitalista, pero le resulta casi imposible. Es una bomba. Cuando Milei veta el aumento de los jubilados, cuando Milei veta el aumento a las disidencias, cuando la lucha del Garrahan cuestiona los presupuestos de salud, el ajuste, la motosierra. Es decir, es muy difícil para este gobierno avanzar como necesita los capitalistas le exigen, como las clases dominantes le exigen, que le exigen una derrota de la clase obrera y una tasa de explotación que permita entonces la llegada de las inversiones finalmente, como sucede en otros países donde hay una tasa de explotación tan alta que las inversiones concurren, beneficiándose de ese modo con una mano de obra barata y la posibilidad de producir en forma muy barata, como es por ejemplo el caso de China en este momento, Vietnam y algunos países del sudeste asiático donde los capitales concurren a llevar adelante esa tasa de explotación. Cuando Bukele en El Salvador encarcela, persigue, tortura, intenta también colocar tasas de explotación altas, es decir, reprimiendo duramente a la clase obrera, impidiéndole que tenga organizaciones para movilizarse y demás. Aquí en Argentina eso hoy es imposible, es impensado. Es decir, no pueden derrotar ni imponer altas tasas de explotación, ni pueden cercenar las libertades democráticas, ni nada por el estilo. Al revés, es un gobierno acorralado, incluso dentro del propio Parlamento. Lo que hemos visto de un Parlamento que venía votándole todo su plan económico, a un Parlamento que, reacomodándose sectores oportunistas del propio peronismo,
presionado por sus bases, por el pueblo que está repudiando al gobierno en el ajuste y demás, que empieza a votarle en contra, y también un poco por la campaña electoral. Entonces el gobierno está acorralado. En el acorralamiento de que no puede resolver, digamos, llegó hasta aquí porque el Fondo Monetario Internacional le hizo un salvataje de 20.000 millones de dólares que le permitió tirar un poquito más, pero ya el dólar está llegando a la banda de los 1.400, está rozando, y las tasas de interés las han levantado de manera espectacular para evitar una disparada de inflación y del dólar, pero están destruyendo, hundiendo la economía en una brutal recesión. Es decir, la economía capitalista de Argentina está atrapada entre la recesión y la inflación. Lo mismo que todas las economías capitalistas del mundo. No es la excepción. Es desigual y combinado. En algunos lugares es más fuerte la recesión, menos fuerte la inflación. En otros lugares está más disparada la inflación, menos. Pero en todos los lugares del mundo hay estanflación. Argentina no es la excepción, y este es el primer grave problema que tiene el gobierno de Milei. En realidad, el problema no es solamente la crisis del capitalismo global que impacta sobre Argentina, sino también que acá la clase trabajadora y el pueblo no está dispuesta a entregarle ninguna de sus conquistas, y ese es el principal límite y obstáculo que tiene el intento del gobierno de Milei de imponer un nuevo régimen capitalista de acumulación. Por otro lado, sí, lo que es claro, digamos, una decadencia de toda la clase política, de la clase dominante. Todos los partidos patronales capitalistas de la Argentina están en crisis. Hoy tenemos un gobierno del gordo Dan, Lilia Lemoine, es decir, toda una decadencia absoluta, y por supuesto empiezan a trascender a qué se dedican estos personajes: a robar. O sea, en el medio de sus intentos de trabajar para las grandes multinacionales, las grandes corporaciones que exigen tasas más altas de explotación y demás para invertir, en el medio de eso utilizan fondos públicos para robar, para llevarse coimas. Entonces ahí viene otro problema. Como un gobierno miente descaradamente diciendo que va a aplicar la motosierra y demás, cuando en realidad la motosierra es solamente para los jubilados, solamente para el pueblo, solamente para la salud, para la educación, pero después ellos utilizan fondos del pueblo hasta llegar a lo más descarado, que es robarse plata de medicamentos de discapacidad, áreas muy sensibles para el pueblo, de todo lo que está ocurriendo, hasta llegar a ese descaro, lo que muestra que la Argentina capitalista no tiene más nada para dar, y su clase dirigente, los representantes de los partidos patronales tampoco. Por eso, Antonio, se prepara una gran abstención, voto blanco y voto nulo en las próximas elecciones. El repudio es gigantesco, porque no es solamente que la gente ve que Milei y Karina roban. Si miran para el otro lado y ven el peronismo, mamita querida, o sea, que encuentran ahí unos rostros, una corrupción, un gobiernos antiobreros que han matado de hambre al pueblo en la misma magnitud, y ni que hablar el PRO, la coalición cívica, el resto de los partidos. Y bueno, frente a eso, digamos, no hay opciones prácticamente, y entonces el pueblo va a expresar con la abstención, el voto blanco y nulo, su repudio a todo esto. Sí, la verdad que hacen todo lo posible por que la gente no vaya a votar. Pero ahora, Daniel, yo estoy leyendo un documento de Nuevo PTS, porque a todo lo que vos estás planteando, bueno, se necesita una alternativa, y ustedes hablan del Nuevo PTS, hablan de gobierno obrero y popular, y hablan en el contexto de que son los únicos que lo plantean y lo van a plantear de acá en adelante. ¿Podés explayarte en eso como alternativa? Sí, espera que se cortó un pedazo. Leyendo nuestro documento del nuevo presidente del gobierno de Milei. Así es, y en él plantean que la consigna principal es gobierno obrero y popular, y en el contexto de que son los únicos que lo plantean y que nadie más lo hace. Sí, vamos
vamos a expresarnos un poco más de esto. Por favor. Primero, si la Argentina capitalista no tiene nada para ofrecerle al pueblo, por esto que decía, ¿no? Es decir, Sí. De que, digamos, los intereses de un grupo de banqueros, de multinacionales, van en el sentido contrario de los intereses del pueblo, la Argentina capitalista no tiene nada que ofrecer. Entonces, ¿cómo se hace para que millones de personas que hoy están hundidas en la pobreza o no tienen trabajo, ni salud, ni educación, puedan acceder a esto? Bueno, se necesita un gobierno, imponer un gobierno que tenga como centro resolver el principal problema del país, que es el hambre, la pobreza, la falta de trabajo, de millones, de entre 20 y 25 millones de personas que están en esa situación. Estamos hablando de casi un país entero sumergido en la pobreza. Y eso, el único gobierno que lo puede hacer es un gobierno obrero y popular. Entonces, ese objetivo de imponer ese tipo de gobierno, que perfectamente se puede hacer por la vía de la movilización y la lucha, ya, digamos, el pueblo ya no le interesa este régimen político y por eso no está yendo a votar. Lo que falta es transformar ese rechazo en una opción positiva y decir, bueno, vamos a ver si colocamos un gobierno de emergencia que empiece a tomar medidas en el sentido contrario. Es decir, el país tiene enormes recursos, no tiene ninguna razón para estar sumergido en la pobreza semejante cantidad de personas, niños, adultos mayores, los sectores más vulnerables de la población sufriendo esto. No tiene ningún sentido mientras un 1% de cada día más rico. Justamente cuando vemos el escándalo de los robos y las coimas a los medicamentos, estamos viendo gente viviendo en countries, digamos, ese 1% cada día más rico robando a tres manos. Entonces, para cambiar eso, modificar esa estructura injusta de la Argentina capitalista, necesitamos un gobierno obrero y popular que empiece a tomar medidas que tengan como centro, en primer lugar, resolver el problema del hambre y la pobreza. Que eso es perfectamente posible colocando en las, digamos, en los listados de todos los municipios y del Estado provincial y demás, a todas aquellas personas que están desocupadas, que no tienen trabajo, para que inmediatamente obtengan un salario en blanco, con aportes sociales, y logramos tener 3, 4, 5 millones de nuevos trabajadores que empiecen a percibir ingresos. Eso sacaría inmediatamente de la pobreza a millones de personas y obviamente con el objetivo de trabajar, no de vivir, no de tener un subsidio sin trabajar o en estado de precariedad que no sirve para nada, como fue la política del kirchnerismo. Obviamente para eso hay que hacer un cambio completo en el plan económico, es decir, el plan económico no tiene que estar orientado hacia las deudas que tenga el Estado con los banqueros o las multinacionales, sino la deuda que tiene con el pueblo, que es justamente la necesidad de trabajo, de salud, de educación y demás. Ahora, ¿cuál es lo llamativo de esto? Quizás sea sorprendente para muchos que nos están escuchando hablar de un gobierno obrero y popular, pero no para los marxistas. Los marxistas conocemos esto, sabemos de esto hace mucho tiempo. Ahora, lo sorprendente es que el 99% de los partidos políticos que se denominan de izquierda o marxistas no están planteando estas acciones. Por eso el nuevo PST es el único partido que lo está planteando. Porque para el resto de los partidos políticos de izquierda o que se llaman marxistas o que reivindican el marxismo, esto no existe, no lo plantean. Lo único que plantean es ir a votar en las elecciones y que siga el régimen democrático burgués y sigan este tipo de gobierno. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque bueno, han renunciado al planteo histórico que siempre hizo el marxismo de que es necesario imponer un gobierno obrero y popular para resolver la crisis del pueblo. Y plantean que es posible resolverla sin necesidad de cambiar eso, o sea, bajo el capitalismo, lo cual es falso, es mentira. O sea, la izquierda ha adoptado, o la mayoría de los partidos de izquierda, ha adoptado el discurso del kirchnerismo, de que
se puede hacer un mejor capitalismo, más humano. Eso es lo que llamamos la socialdemocracia, que aquí en Argentina, o el reformismo, que aquí en Argentina lo encarnó siempre el peronismo, en el resto del mundo los partidos socialistas, etc. Y eso queremos denunciar, que es completamente falso. Es decir, no se puede construir un mejor capitalismo, porque el capitalismo es uno solo en todo el mundo, y lo único que tiene para dar el capitalismo en todo el mundo es pobreza y miseria. La única salida real es la de un gobierno obrero y popular. ¿Es posible ya aplicar esa medida? Sí, en la medida en que avancemos en construir un partido que cada día sea más fuerte, que empiece a pelear por esta solución. Y eso es en lo que estamos embarcados, es decir, muchos compañeros desilusionados del kirchnerismo y del resto de los partidos de izquierda de Argentina están comenzando a venir hacia el nuevo PCT. Todavía no es una enorme cantidad como quisiéramos, pero sí una cantidad importante. Están empezando a venir porque se cansaron de seguir militando campañas electorales desgastantes, gastando un montón de dinero para la nada misma, porque la situación de los trabajadores y del pueblo cada día es peor. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la Cámpora o el Frente de Izquierda, son organizaciones que existen ya hace 20 años, el Frente de Izquierda existe ya hace 14 años, y no ha logrado ningún cambio sustancial en ningún aspecto. Es decir, a pesar de tener bancas y de tener bastantes ingresos de dinero esos partidos y demás, ni son una alternativa en las organizaciones de masas del país, ni son una alternativa, ni han logrado ningún cambio importante. Al revés, la situación del pueblo ha empeorado y cada día se hunde más en la miseria y la pobreza. Es decir, no sirve esa estrategia reformista de pelear por un mejor capitalismo. La única estrategia que sirve es la que planteamos los marxistas, que es la estrategia revolucionaria, y es la de agruparnos los revolucionarios para llevarle al pueblo esta propuesta de pelear por un gobierno obrero y popular. Y esa es la estrategia que estamos llevando adelante del nuevo PCT. Y en esta abstención masiva que se va a dar el 7 de septiembre en primer lugar, ¿hay un caldo de cultivo como para despertar la conciencia en ese sentido hacia un gobierno obrero y popular? Y claro, es lo que tenemos que plantear, es decir, ¿para qué nos abstenemos? Es decir, la abstención, al revés de lo que plantean los analistas, charlatanes, mentirosos, que dicen que el pueblo está apático y por eso no se abstiene de ir a votar. Nosotros decimos no, al revés. La abstención es una acción que no tiene nada de apática, es una acción de rechazo de un país donde votar es obligatorio, donde si bien las multas son bajas, no es como otros países del mundo donde votar es optativo. Aquí es obligatorio y aquí el pueblo argentino tiene una gran tradición de ir a votar. Es decir, el abstencionismo no es algo normal, entre comillas, que haya sucedido siempre en el tiempo. Es algo novedoso. Y ese cambio novedoso tiene que ver con que hay una rebelión del pueblo frente al régimen. No acepta la imposición de ir a votar, no acepta lo que le dice el régimen, rechaza a todos los dirigentes políticos. Y para nosotros no es una muestra de apatía, sino un gran avance en la conciencia del pueblo. Es decir, el pueblo su conciencia retrocedía cuando creía en las Cristinas, en los Alfonsines, en los Macris, y cuando iba a votarlos. Cuando ya los rechaza a todos, el pueblo está avanzando. Hay que señalar también que no es solamente un cambio que se está produciendo en la Argentina, sino que este cambio en rechazar los procesos electorales y rechazar la democracia burguesa es un cambio que se está dando en el mundo entero. En todos lados crece la abstención, el voto en blanco, el voto nulo. Es una cuestión, nosotros lo llamamos una ola abstencionista que recorre el mundo, que tiene que ver con la crisis del capitalismo. A la medida que el capitalismo no da respuesta, los pueblos empiezan a rechazar el régimen de los capitalistas, que es la democracia burguesa. Y por esa razón, este hecho, esta acción que está haciendo el pueblo de no ir a votar y que nosotros promovemos permanentemente, es muy, muy valiosa. Y es justamente, vos usaste el término exacto, un caldo de cultivo exacto
perfecto, para en ese marco empezar a propagandizar la necesidad de una salida por la positiva para los trabajadores del pueblo, que es utilizar ese rechazo para empezar a luchar por algo positivo, que es un gobierno obrero y popular. Y es justamente lo que tenemos que empezar a madurar con todos los activistas de todos los sectores, ya sea del movimiento sindical, del movimiento de los derechos humanos, del movimiento feminista, de todos los movimientos. Tenemos que sentarnos y empezar a discutir cómo empezamos a llevar adelante este proyecto, y así como un grupito como el de Milei se convirtió en un grupo popular, en una pequeña franja del sector del país hasta llegar al gobierno, un pequeño grupo que empieza a plantear estas ideas también se puede convertir en un movimiento popular, y esto es lo que tenemos que pelear en el próximo periodo que viene, pero para imponer una salida opuesta a la de Milei. Mientras ellos trabajan para los banqueros, nosotros para la mayoría de los trabajadores del pueblo. Una pregunta, y si puede ser sintético, una pregunta justamente hablando de banquero, viendo los sectores poderosos, el panorama que nos está pintando, el descontento popular, la falta de alternativa de un partido capitalista que pueda desviar el descontento, ¿hay alguna manera de que los grandes capitales cedan un poco de su ganancia por un periodo, por lo menos, para cambiar este escenario de decadencia y de bronca que está acumulando el pueblo? No hay manera, porque, por ejemplo, en la medida que la crisis se agrava, la crisis no solamente en Argentina, sino mundial, que el capitalismo, la desesperación de los grandes grupos inversores es mayor, y la desesperación por obtener ganancias, por revertir pérdidas, es mayor. Entonces, en lugares donde hay una grave crisis como acá, yo quiero aclarar una cosa que despierta confusión en muchos sectores del activismo trabajador y del pueblo, que es el problema de la deuda de la Argentina. Todos creen, la mayoría cree, que la mayor deuda que tiene la Argentina es con el Fondo Monetario Internacional. Eso era así hace 40 años atrás, pero ahora ya no es. Argentina, la mayor deuda que tiene no es con el Fondo Monetario Internacional, sino que tiene deudas con fondos de inversión, banqueros y corporaciones. Justamente cuando fue lo de YPF, el fondo Bullford, que reclama un pago por impagos en Argentina, esos son los que tienen la mayor parte de la deuda. ¿Por qué? Porque desde hace 40 años todos los estados del mundo, las empresas también, pero los estados y las provincias se financian emitiendo bonos, y esos bonos los compran los banqueros, las multinacionales, las corporaciones. Esos bonos, los banqueros y las multinacionales están reclamando un retorno. Entonces, el principal problema, cuando Milei dice que va a aplicar la motosierra, en realidad está mintiendo. La motosierra es solamente para la salud, para la educación, etcétera, pero no para los bonos de los banqueros. Milei debería sentarse con los banqueros y decirle: miren, por 10 años no le vamos a pagar, porque necesitamos sacar al pueblo de la pobreza, pero no hace nada de eso. Cumple los pagos de los bonos, que son el bonar, bueno, todo ese tipo de bonos de ese tipo, que emite todo el tiempo, incluso ahora está emitiendo bonos el Estado argentino, contrayendo más deuda, y en ese marco, en esa montaña de deuda que tiene la Argentina, la deuda con el Fondo Monetario ya cada vez es más pequeña, creo que es el 20% del total de la deuda. Entonces, primero, es falso que hay motosierra solo para el pueblo, para los banqueros no hay ninguna motosierra. Segundo, los banqueros quieren cobrar, es decir, este respiro que vos decís, bueno, puede haber una posibilidad de respiro, no. El único respiro posible es que haya un gobierno que diga: señores banqueros, con ustedes no son la prioridad. Con ustedes no tenemos nada que ver. Estas deudas emitidas por gobiernos capitalistas no las reconocemos o las renegociamos en otro contexto, pero acá la prioridad es el pueblo.
Esa es la única posibilidad de que haya un respiro, ¿sí? Partiendo desde la fuerza de la movilización del pueblo en imponer sus necesidades por encima de un pequeño grupo de banqueros que se quiere llevar toda la riqueza del país. Entonces, por esta razón el capitalismo no da respiro. Las grandes corporaciones que compraron y pagaron ese bono quieren su retorno, y esto es lo que está llevando todo a una situación crítica que el gobierno es incapaz de resolver, porque justamente es un gobierno que defiende los intereses de los banqueros. Bien, Daniel, muchísimas gracias por tu columna, la seguiremos en 15 días y bueno, seguiremos atentos con tus análisis porque se ajustan a la realidad, ¿no? Y esperemos, bueno, encontrar finalmente la salida para un gobierno obrero y popular. Bueno, Antonio, yo te agradezco mucho, nos vemos en 15 días en la columna, un saludo muy grande para vos y para todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias a vos, chao.